Muy buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí una temporada más en El Toro por los Cuernos, la 8ª temporada con ustedes, y además, bueno, yo estoy feliz de tenerlos, bueno, ahí, al otro lado de la cámara, ya saben, con los teléfonos para que llamen, para que digan, para que opinen. Vamos a intentar desentrañar este año, pues venga, problemas, historias, vamos a intentar contarles todas las maravillas que tiene la ciudad de Ferrol, vamos a intentar contarles todas las maravillas que tiene una tierra tan maravillosa como nuestra querida Galicia. Y si Galicia hace siglos y siglos y siglos, bueno, yo diría más, si Galicia es un milagro, porque Galicia es un milagro de belleza, es ese, como dicen, la lluvia, hasta la lluvia es un milagro, ¿eh? Fíjense ustedes el gran milagro que nos aconteció hace ya siglos atrás, siglo IX, me parece, me corregirán, algo así. Cuando de repente en una pequeña aldeíta o en una Iria Flavia hay una especie de ermitaño que ve unas luces en el cielo, unas cosas especiales, y espera, va un día, va otro día, y de repente se lo comunica al obispo. Teodomiro se llamaba el señor obispo. Y le dice, mire usted qué es lo que está pasando, que tenemos un campo maravilloso lleno de estrellas, que de repente se ven unas luces, unas cosas, Teodomiro va y cree. Y entre Teodomiro y Pelayo, que son los primeros que organizan esta especie de milagro maravilloso, van y se lo comunican al rey. Entonces Galicia, la Galaecia, pertenecía al reino de Asturias. Y allá se van a Oviedo, al rey Alfonso II el Casto, creo que era un rey prodigioso, y le comunican el hecho, y el rey decide venir para comprobar si verdaderamente es un fraude, si verdaderamente es un milagro, si es un prodigio. Y ahí empieza el gran milagro de Galicia. Galicia en ese mismo momento, y cuando se constata que es el apóstol Santiago el que ha venido a descansar aquí a Galicia, se convierte en Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Cuando una historia se inicia hablando de una estrella, supera su propia naturaleza para vestirse de poesía, pero cuando la poesía está escrita en el cielo y puede leerse desde cualquier parte del viejo mundo, entonces estamos ante un milagro. Y es así como irrumpe en el mundo un Finisterre abalconado al Atlántico, la antigua tumba del sol, y dormido durante 800 años, desde la nefasta desmembración del Imperio Romano, el tristemente olvidado reino suevo y el reinado visigodo. Así, con el entusiasmo de un anacoreta llamado Pelayo, que descubrió un campo de estrellas. A partir de ahí, todo se vuelve vértigo. Pelayo le cuenta su hallazgo al obispo Teodomiro. Este va, ve y cree, y de inmediato se lo comunica al rey en su corte de Oviedo, y Alfonso II, rondando el 830, viene a Compostela y proclama al apóstol Santiago patrón y señor del reino de España. Un reino levantado en armas durante casi 8 siglos contra la invasión del Islam, y que tendrá en Santiago de Compostela ya no solo el punto de referencia de la espiritualidad católica, sino la garantía de pervivencia de nuestra cultura occidental. Luego vendrán Alfonso III y Alfonso IV, Gelmírez y la reina Urraca, el Códice Calistino, Bernardo el Viejo y aquel otro maestro que se llamó Mateo, y en su pórtico de la gloria enamoró a la piedra hasta hacerla sonreír. Vendrá también nuestro don Gaiferos, el último duque de Aquitania, hijo del rey trovador, aquel que, según el romance, tenía los ojos tan verdes como el agua del mar, y los franciscanos, dominicos y benedictinos, Francisco de Asís, Luis VIII de Francia y los reyes católicos. De doña Isabel cuentan las crónicas que, como siempre iba a caballo, llegó de vuelta a Medina con todos sus trajes hechos jirones a causa de los tojos del camino.
Todos ellos y cientos de miles de peregrinos a través de las rutas ya protegidas donde se construían monasterios, iglesias, hospitales y albergues en un fascinante intercambio de tradiciones y sabidurías, en un permanente encuentro de una civilización admirable consigo misma, con sus raíces, con su razón de ser, y en busca de algo trascendente, tal vez el perdón, que les hacía abandonar el sentido del tiempo para soñar con el prodigio de que un alma de piedra pudiera convertirse ante el apóstol en un alma de piedra florecida. Porque si Pedro es fe y Juan amor, Santiago, como dice Dante en su Divina Comedia, es esperanza. Y la esperanza es fuerza, es confianza, es ilusión y es vida. Por eso Compostela no es el final de nada. Compostela es el comienzo de todos los caminos. Y para hablar de esa maravilla tengo a dos invitados absolutamente de excepción. Jesús Palmou, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer estar aquí, ¿verdad? Jesús Una vez es más. el presidente de la Academia Xacobea. Efectivamente. Que arranca este curso y nos vas a contar cómo, porque es tu idea maravillosa. Bueno, la Academia Xacobea nace hace 2 años y nace con la idea de convertirse en una entidad científica para el estudio, la promoción del fenómeno xacobeo en todos sus vertientes, del fenómeno xacobeo, de los caminos de Santiago, porque nosotros decimos de los caminos de Santiago, no hay un solo camino a Santiago, hay muchos caminos que han traído a lo largo de la historia peregrinos hacia Santiago, y lógicamente nuestra función, nuestra misión es precisamente la promoción, el estudio, la promoción del fenómeno xacobeo en todos sus vertientes y en todos sus distintos caminos. Es una entidad sin ánimo de lucro, que se creó al amparo de la ley que regula las academias en Galicia y lógicamente se rige por esa ley. Ahora nos cuentas en profundidad Perfecto. de qué va y vamos a presentar al segundo invitado. Bueno, ya es un clásico de este plato. Marcelino Agis es el presidente de la Fundación Galicia Millennium, es vicepresidente de la Academia del Xacobeo y es catedrático de Historia. De filosofía. Ay, perdón, de filosofía. Catedrático de filosofía. Bueno, pero como sabes tanto de historia, pues es catedrático de filosofía, pero un erudito. Marcelino, muchas gracias. ¿Qué significa esta cosa, este avance cualitativo, el ser la Academia Xacobea? Porque antes hablábamos del Xacobeo y hablábamos del Camino de Santiago, pero esto yo creo que es un rango más, ¿no? Sí, desde luego, tienes toda la razón. Cuando Jesús Palmou me invitó a formar parte de la Academia Xacobea, lo primero que pensé es que era una idea genial y que triunfaría, porque así como tenemos pues la Academia de la Lengua o la Academia de Medicina o la Academia de Jurisprudencia, sobre un hecho tan central y tan importante como es el Camino de Santiago y sobre el que se realizan estudios e investigaciones en Galicia, en España y en todo el mundo, se echaba de menos pues una entidad científica para precisamente coordinar, aglutinar esfuerzos desde el punto de vista académico, investigador, de promoción, y en este sentido me parece un gran acierto haber pensado en crear la institución, contar con las universidades de los caminos a Santiago y con personas cualificadas de todas esas universidades y hacer que de alguna forma, así como el Camino de Santiago históricamente vertebró el mapa europeo y este rincón de Europa se convirtió en uno de los centros, por lo menos culturales y religiosos, pues también desde el punto de vista científico tomemos el protagonismo suficiente para reivindicar a través de una academia la importancia de los estudios jacobeos. Y yo digo una cosa, en un momento en el que impera el relativismo, yo creo que hace falta más que nunca una asociación dedicada al estudio de esa especie de camino que es el camino de la fe.
Evidentemente, es el camino de la fe. Principios es el camino de la fe, es el camino, como ha dicho Marcelo, de la vertebración de Europa, y lógicamente es uno de los elementos importantes que hoy están presentes en la Constitución Europea. Todos esos principios, esos valores que provienen de la peregrinación a Santiago, que provienen del fenómeno jacobeo y que están presentes en la civilización occidental. Por lo tanto, creo que hay elementos suficientes para que realmente pues haya una institución, haya una academia que se dedique al estudio de este fenómeno, y no solo al estudio, sino a su difusión y a su promoción. Y lógicamente en todas las vertientes que hoy tiene el fenómeno jacobeo, porque tiene una vertiente espiritual fundamental, que es la que ha movido a los peregrinos a lo largo de la historia, que hoy sigue estando presente, pero tiene también otras vertientes de distracción, de turismo, etcétera, que hoy también están ahí y que también hay que contemplar, porque, repito, están ahí. Y todo eso pues es lo que queremos promocionar, valorar, estudiar y difundir. Sobre todo en un momento, mira, yo ahora recordando un poco tu paso por la política, que fue muy importante, tú fuiste consejero de Justicia mucho tiempo, y ahora, por ejemplo, a mí me viene a la mente lo que oíamos ayer o anteayer con relación a Bruselas y a los dos enormes desaires que le ha hecho a la justicia española. Por un lado, el de este Puigdemont, que es increíble, pero por otro lado, y mucho más grave aún, creo yo, lo del rapero Valtònyc, que un señor condenado, porque aún el otro está a punto de, pero un señor condenado por unos tribunales españoles se permite el lujo de escaparse a Bélgica, y Bélgica en este momento te dice, oye, que no lo extradita. Lo mismo que hay, por ejemplo, gente, asesinos, una en concreto, asesina de un coronel de la Guardia Civil, de la ETA, esta señora, que se ha pedido hace 15 años su extradición y que no se ha extraditado. Entonces, tenemos encima de la mesa que Europa parece que solamente sirve para hacer negocios. Toda esa idea que podía, porque de hecho era un poco el germen de ese camino, esa idea de que Europa puede ser otra cosa, esa maravillosa idea de una Europa común en la que todos participáramos, se está demostrando que tiene muchas carencias. Sí, efectivamente, es decir, parece que en este momento lo único que interesa de la Constitución Europea es la parte económica, cuando realmente se construye Europa, primero a través de la Comunidad Económica Europea, luego ya la Unión Europea, y lo que se trata es precisamente de una construcción de Europa, pero más allá de la vertiente puramente económica. Una construcción donde desaparezcan, por supuesto, las fronteras económicas, pero también las fronteras para las personas, en donde pues haya, digamos, una uniformidad en el tema pues fiscal, en otra serie de temas, en donde realmente y lamentablemente la Unión no está avanzando desde mi punto de vista lo que debería haber avanzado. Y entonces, bueno, el tema de la justicia, desaparecen las fronteras, es lógico que los delincuentes que delinquen en cualquier país de Europa puedan ser trasladados de inmediato a aquel país en donde están siendo reclamados por la justicia, y ahora estamos viendo que en ese aspecto en concreto pues estamos fracasando, y en otros muchos, ¿no? Yo creo que la Constitución Europea requiere un paso más, es decir, tal como está la Unión Europea, yo creo que no tiene futuro. Es necesario que avance, y lamentablemente pues en este momento vemos que esos avances no solo no se producen, sino que parece como si hubiera realmente un retroceso en ese proceso de construcción. Y es muy preocupante. Y es preocupante, claro que es preocupante. Claro, porque entonces si lo circunscribimos nada más a una cuestión económica, hacer negocios nada más, espera un momento, nos está costando a todos los europeos una auténtica fortuna mantener ese parlamento, esas instituciones, para que simplemente sean una moneda de cambio. O sea, parecen más fenicios que europeos, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces yo creo que instituciones como la Academia podrían también impulsar esos principios, Evidentemente la Academia va
a impulsar esos principios. Otra cosa es que el impulso que de la Academia de los Principios tengan pues, trascendencia en este proceso. Pero nosotros precisamente en esa línea pues incorporamos a la Academia académicos de distintos países de Europa, académicos de Francia, académicos de Italia, académicos de Portugal, académicos de Alemania, precisamente. Van a estar todos representados, todos tienen un sitio. Sí, habrá catedráticos, tenemos ahora mismo ya un catedrático de la Universidad Francesa, de la Universidad de Reims, ya incorporaremos uno de la Universidad Italiana, tenemos de la Universidad de Portugal, de la Universidad de Coimbra, de la Universidad Alemana, pues ahí estarán formando parte del cuerpo de académicos que en un total de 30, pues estaremos ahí. ¿Cuántos sois? 30, o sea, ¿cómo es la organización? 30 académicos de número. ¿Cómo es la organización? Tú, vicepresidente. Sí, hay un conjunto de académicos numerarios, el número es 30, fundamentalmente de doctores, profesores de las universidades que están vinculadas a los Caminos de Santiago, y como sucede en otras academias, hay también académicos honorarios y académicos correspondientes, es decir, que la estructura es como una academia es de una academia normal, científica con sus académicos en las distintas modalidades. Misión de estos señores, 30. Sí, sí. 30, y seguramente en mesa redonda. Pues mira, casi tabla redonda como el rey Arturo. Yo creo que precisamente porque somos una academia del siglo XXI, por supuesto que habrá una mesa redonda o tabla redonda como la del rey Arturo, pero también habrá videoconferencias y programas para comunicarnos a través de Internet, porque dado que centralizamos, por así decir, a un grupo muy amplio desde el punto de vista geográfico de académicos, no se van a trasladar pues mensualmente o bimensualmente a nuestras reuniones ordinarias, de forma que utilizaremos las nuevas tecnologías también para que seamos una academia de referencia en España y en Europa del tema Xacobeo, pero online o a distancia en lo que se refiere a la participación de los académicos, y no pasa nada porque las tecnologías permiten con total normalidad este tipo de reuniones. En eso ayudan. Y luego tenéis patronos, tenéis algunos medios de cómo os financiáis, porque es sin ánimo de lucro, pero unos gastos mínimos tienen que tener. Sí, es una institución sin ánimo de lucro. Todos los académicos pagamos una cuota, igual que en todas las academias, y luego algunas de nuestras actividades están patrocinadas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en marcha el primer premio de novela Camino de Santiago, y pues lo organizamos nosotros en colaboración con Editorial Galaxia, con la colaboración de la Consellería de Cultura, y patrocinado pues por una entidad que en este caso es lo que antes se llamaba Fenosa, sí, que hoy tiene ahora se llama Energy o algo Energy, ahora Energy, sí. Bueno, ellos patrocinan este premio y pagan los 6.000 euros con los que está dotado. Precisamente recordamos que el plazo para presentar ejemplares, para presentar novelas para el premio, termina el día 30 de octubre. El 30 de octubre. El 30 de octubre. Estamos ya, en los próximos días constituiremos el jurado, que será el que falle este premio, y lo entregaremos pues antes de que finalice. ¿Y tiene algunos requisitos especiales, un determinado número de páginas? ¿No es completamente libre, tipo Premio Planeta? Vamos a ver, muy libre, tipo Premio Planeta. Se habla de 300 páginas, pero en fin, es una de eso. Bien. Y luego, pues el tema... el camino. El camino, es decir, el fenómeno xacobeo tiene que estar de alguna manera presente en la novela, ¿no? ¿Y a dónde tienen que enviar? Porque ahora en España ya sabes que hay escritores por todas partes. Sí. Entonces yo me imagino que esto estarán tomando nota. ¿Dónde es la dirección? Pues Santiago, al Pazo de San Roque, calle San Roque número 2, ahí se mandan los ejemplares. Ya hay varios que han sido enviados y que están ya depositados, pendientes de que el jurado
tome posesión, se constituya, tome posesión y empiece... ¿Y las bases, pues, 2, 3 ejemplares como siempre, o ya las publicaréis en los medios de comunicación? Las bases están publicadas. Ya están publicadas. Sí, ya las hemos publicado, porque las bases, el premio se convocó en el mes de julio. Ajá. Y ahí se convocaron, se publicaron las bases, y los medios, en fin, Galaxia lo puso también en su página web, Energy también, nosotros en la página web de la Academia Xacobea, ahí pues están las bases, todos los que quieran. Pues primer premio, pues Camino de Santiago. Allá va, primer premio de novela, Camino de Santiago. Bueno, pues es un buen avance, sí, porque no cabe duda que esto es como una especie de sueño colectivo, sí, sí. Y ahí los creadores, pues venga a funcionar. Además, es que quizás un aspecto que también es importante dar a conocer es que la composición de los académicos recoge el hecho interdisciplinar del Camino de Santiago, que ha sido estudiado por el arte, por la historia, por el pensamiento y la filosofía, pero también la literatura jugó un papel muy importante, de forma que novelas que todos tenemos en la cabeza, por ejemplo El peregrino a Compostela de Paulo Coelho, ayudaron extraordinariamente a dar a conocer en el mundo el Camino de Santiago. Yo recuerdo una anécdota muy significativa de una peregrina que venía de Oriente, creo recordar que de Corea, y no hablaba español, y llegó a la oficina del peregrino y le preguntaban entonces la motivación para hacer el camino, si religiosa, cultural u otras. Y ella, ante la imposibilidad de contestar, dijo: Paulo Coelho. Es decir, que la literatura, las novelas que se ha convertido en bestseller, como El peregrino a Compostela de Paulo Coelho, ayudan extraordinariamente, y Jesús te comentará las gestiones realizadas para que este escritor, entre otros que ya están en la academia, también formen parte de los académicos, manteniendo este espíritu de interdisciplinariedad. Sí, Paulo Coelho. En el mes de mayo nos pusimos en contacto con él, le ofrecimos la posibilidad de que se integrara como académico de número, nos ha aceptado, nos ha mandado por escrito su aceptación y además agradeciéndonos que pensáramos en él, y lo incorporaremos, se incorpora ya con la lectura del discurso de ingreso, como es habitual en todas las academias. Esperamos que antes de que termine este año. O sea que Paulo Coelho, que yo creo que es el hombre que más ha contribuido a la difusión del Camino de Santiago fuera de España, especialmente en Brasil, pero en todo el mundo, porque esa novela, El peregrino a Compostela, vendió 20 millones de... ¡Qué barbaridad! 20 millones de ejemplares, realmente extraordinario, hasta tal punto que hubo un momento en que el país del mundo que más turistas y peregrinos mandaba a Santiago, salvo España, era Brasil, precisamente por esa difusión que le dio el libro de Paulo Coelho, la novela de Paulo Coelho. Pero no solo la literatura, también, por ejemplo, el cine, pues ha habido películas de Wayne, efectivamente, pues que la han visto pues millones de personas, y que también ha contribuido a dar a conocer el camino, especialmente en los Estados Unidos. Y bueno, ha habido a lo largo de los últimos 20 años pues realmente producciones de televisión de varios países de Europa con muchísima difusión, pues que han tenido también... Más que nosotros, porque en España no he visto yo ninguna película dedicada al camino. No, ¿verdad? No, es más el extranjero, vamos, sí, ¿verdad? Que yo sepa, en España no se ha producido ninguna película dedicada al Camino de Santiago, al fenómeno xacobeo, digamos, como elemento de su escritura. Hay buenos documentales. Hay documentales, magníficos, sí, pero películas no. Películas, efectivamente, americanas hay, la más conocida es de Wayne, pero hay otra más también muy difundida, y por supuesto yo la he visto aquí en España. Hay de Francia, Alemania y por ahí, pues hay varias producciones también
en esta misma línea, ¿no? Pero en España, película en concreto, así que yo creo que los productores de cine que vayan pensando, hombre, que tenemos en hacer algo directores magníficos y entonces que podríamos hacer. Ahora mismo en Galicia incluso se están haciendo cosas estupendas con relación a grandes figuras nuestras, como por ejemplo Doña Concepción Arenal, Juana de Vega, Doña Emilia Pardo Bazán, y también podían enganchar un poco. Bueno, yo comprendo que son producciones caras. Superproducciones caras, ¿no? Porque todo lo que sea, pero bueno. Yo tengo la experiencia de pronunciar ya hace 5 o 6 años una conferencia en Osaka sobre el Camino de Santiago, y cuando terminé la charla puse un fragmento de un documental de la televisión NHK de Japón, que era un documental efectivamente, pero con un guión que era, bueno, más parecido a una película, porque era la historia de unos peregrinos que iniciaban su camino en los Pirineos, las peripecias que le pasaban. Bueno, yo creo que gustó bastante más la ambientación del documental, en japonés naturalmente, que la propia charla, porque una presentación audiovisual, una película, un documental bien hecho, obviamente ofrece aspectos que muchas veces de otra manera no se pueden ofrecer. El cine es importantísimo. Ahora, de este premio de novela no descartamos que salga algún buen guión para hacer una película. Claro, fíjate, sería fantástico. Sería fantástico. O sea, mira, y de todos los caminos en este momento, bueno, tenemos el primitivo, que es que dice, hay mucha gente que dice, pero no, el camino es el francés. Un momento, pero antes de establecer el camino, hay un rey, Alfonso II, que tiene que venir aquí a una parte de su reino. Evidentemente, él es el primer peregrino. Cuéntame. Y por supuesto, con él aparece el primer camino de Santiago, que es, por eso se llama el camino primitivo. A partir de ahí, es evidente que a lo largo de la historia el más conocido y el más difundido ha sido sin duda el camino francés. Eso no hay duda. Pero hay otros caminos, caminos además importantes, por los que llegaron muchos miles y cientos de miles de peregrinos a Santiago, como es el camino inglés, precisamente, que parte de aquí de Ferrol. Que no sé quién dijo en una ocasión, yo lo encontré muy acertado, dijo, pero es que el camino inglés era el primer tour operator de la historia, porque claro, los peregrinos se ponían de acuerdo en el norte de Europa, cogían un gran barco y con la misma todos venían hacia aquí. ¿Qué se evitaban? Salteadores y sobre todo tiempo, porque mucha gente no podía dedicar su vida a morir delante del apóstol. Está claro. Y entonces el camino inglés es muy importante. Es un camino importante, el camino portugués, también, porque han venido también, pues en fin, incluso pues a lo largo de la historia hay grandes personalidades que han venido, han utilizado el camino portugués, el camino, la ruta de la Plata, o Camino de la Plata, que es de Andalucía, y sube por Extremadura, y bueno, y luego pues en Cataluña tienen también sus propios caminos. Yo no hace mucho he estado allí en Mataró, me han invitado como presidente de la Academia de Xacobea para participar en unas jornadas sobre el Camino de Santiago, y allí pues ellos hablaban del camino mediterráneo, que luego de Barcelona pasa a Montserrat, y de ahí pues ya viene a entroncar con el camino francés. Es decir, que realmente pues hay un entramado de caminos, porque como es lógico, los de Andalucía no iban a ir a Francia para efectivamente, no se van a ir al Pirineo, ya vienen y cortan. Evidentemente. Y por lo tanto, desde la Academia hablamos siempre de los caminos de Santiago. Después tenemos también el camino de Fisterra, que es el camino que seguían muchos peregrinos que llegaban a Santiago y ganaban el jubileo, y luego iban hasta Fisterra pues para ver el fin del mundo, el final del camino lo de Finisterre, ¿o no? Porque mucha gente dice, no, el final no puede ser Santiago, el final es asomarte al vamos a ver, la finalidad era Santiago, llegar a la tumba del apóstol. Por lo tanto, ahí se cumple la finalidad de los caminantes, de los peregrinos, llegar a la tumba del apóstol. Ahora bien, una vez que llegaban a Santiago, una vez que habían cumplido ya con la finalidad que los había echado al camino, pues venían hasta Fisterra para ver lo que entonces era el fin del mundo conocido. Es que más allá era el abismo. Evidentemente. Y entonces, bueno, pues muchos peregrinos
hicieron el camino Santiago-Fisterra. Y actualmente muchos peregrinos siguen haciendo ese camino. Personalmente, que hice el camino desde el camino francés, desde Saint-Jean-de-Pied-de-Pont, llegamos a Santiago y pasados unas semanas hicimos el final. El final hasta Fisterra. Pero que es más lúdico, menos espiritual. Evidentemente. Bueno, pero bueno, también. Sí, pero tiene unos paisajes deliciosos. Que valen la pena. Porque el mar marca la diferencia. Sí. Por lo tanto, el camino inglés, tanto en lo que se refiere a Ferrol como en lo que se refiere a Coruña, eran los dos puertos de entrada y era un camino extraordinario. A los que nos gusta el mar, pues realmente es un camino que tiene un atractivo especial. Ya lo creo, pero el gran camino, o sea, el camino por excelencia, el que está además reflejado en el cielo, porque claro, yo que un camino, o sea, que una ruta te la esté marcando el cielo con sus estrellas, eso sí que también tiene mucho que ver con el milagro. Es que aquí es milagro tras milagro, porque claro, ese es el camino francés. Evidentemente. El gran camino, la ruta marcada en el cielo y lo que no cabe duda que hermana Europa y nos hace crecer con algo extraordinario. O sea, el camino francés, ¿qué supone? Pues el camino francés es, lógicamente, el camino de Santiago por excelencia. Como he dicho antes, el más transitado, evidentemente, el más conocido y el que une más a los europeos, el que más une a los europeos, porque ahí están, lógicamente, Francia, ahí está Alemania, ahí está Italia, que vienen todos por ese camino. Luego, en Puente la Reina, ahí se juntan los dos caminos que vienen de Francia, pero por Europa hay 5 caminos que confluyen en Puente Reina, 5 caminos que vienen de distintos puntos de Europa. Y ahí, lógicamente, pues en ese camino, ahí tenemos elementos fundamentales de nuestra cultura, de nuestro patrimonio arquitectónico, etcétera, y es ahí en el camino francés. Por ahí, por el camino francés, nos llega y se difunde el románico, la música, la liturgia, etcétera. El Códice Calistino está ambientado y lógicamente nos describe el camino francés. Por lo tanto, tiene una especial trascendencia, evidentemente, tiene una especial importancia, pero eso no quiere decir que no haya otros caminos, claro, o que tengamos que olvidarnos de los otros caminos que están también presentes y que bueno, pues nosotros de la Academia pues los tenemos todos. Todos, los reflejáis todos. Evidentemente. Sí. ¿El camino francés qué es para ti, Marcelino? Bueno, pues lo que él decía, el camino francés es un crisol de todos los caminos centroeuropeos. Marcelino Oreja, el que fue secretario general del Consejo de Europa y que próximamente se incorporará también como académico honorario porque ha aceptado, siempre cuenta que cualquier país de Europa que visitaba preguntaba por el lugar de salida de los peregrinos. Lo hizo en una ocasión en un país nórdico, no sé si en Finlandia o en uno de los países que él visitó en razón de su cargo, y la ministra de Cultura quedó sorprendida, pidió a sus asesores que averiguaran cuál era el lugar de salida y descubrió, como es natural, una iglesia dedicada a Santiago, desde donde salían los peregrinos finlandeses. Por lo tanto, el camino francés es ese crisol que une muchos caminos. Desde Italia, pues ya hace mucho tiempo que hay una gran tradición, no solo de estudios, sino de peregrinación a Santiago, uniendo la tradición de peregrinación romana y la tradición jacobea. En Perugia, por ejemplo, hay un centro de estudios jacobeos y no solo de estudios, se realizan peregrinaciones desde Italia. Bueno, pues todo eso confluye en algún punto del camino francés. Y en cuestión pensamiento, o sea, ¿dónde está el gran impacto que tiene ese camino en el mundo del pensamiento? Pues mira, en las ideas. Traté de indicar o apuntar en la sesión inaugural de las actividades de la Academia, una vez que se aprobaron nuestros estatutos como Academia, el pasado mes de junio, en una lección que tuve la oportunidad de presentar en el Paraninfo de la Universidad de Santiago, en donde decía que el fenómeno de la peregrinación es un fenómeno inscrito
en el propio ADN cultural y en el propio pensamiento humano, porque el hecho de andar no es solo algo cotidiano para comunicarnos por razones prácticas, sino que invita a pensar de una forma muy especial. Y esto dio lugar a que prácticamente todas las culturas desde la antigüedad tuviesen rutas de peregrinación, visitas a santuarios. Lo descubrimos en la Australia prehistórica, en las comunidades africanas de las que tenemos noticia, bien arqueológica, bien reconstruyendo la historia a través de lo que los primeros europeos que estuvieron en África conocieron. En el antiguo Egipto, es decir, que nosotros vivimos en el marco cultural de Europa, donde Grecia y Roma fundamentalmente marcan el paradigma cultural, pero en otras culturas de Oriente Medio, de África, de la América precolombina, existía este hecho de la peregrinación, de echarse a andar, no por razones prácticas, cotidianas, comerciales, sino por otras razones que de alguna forma culminaban o satisfacían el ansia de buscar sentido y buscar la dimensión trascendente del ser humano. Eso creo yo que es el punto de partida de la dimensión filosófica del camino, que llena un huequecito a nivel de encontrar sentido que no lo llenan otras actividades utilitarias, prácticas de la vida cotidiana. Claro, es un paréntesis para buscar otra cosa. Porque ahora es complicado, ¿no? Por ejemplo, hacer cualquier camino, sobre todo el camino francés, me dices que lo habéis hecho vosotros desde Saint-Jean. Desde Saint-Jean hasta aquí son casi un mes, ¿no? 29 días exactamente hemos utilizado. De jornadas de 20 kilómetros... No, una media de 25 kilómetros por jornada, algunas 30 porque nosotros utilizábamos ya las etapas que están marcadas, que están ya definidas, marcadas, y 29 días desde Saint-Jean a Santiago. Claro, el ponerte necesitas primero tiempo, luego mil motivos son los que te empujan a ir a ese camino. Lo importante es que te pones en marcha, pero que es un poco la vida, ¿no? La vida no deja de ser un camino. Lo cierto es que las personas que inician el camino realmente lo terminan. Es una experiencia realmente interesante. Yo de luego recomiendo a todos aquellos que estén en duda, yo recomiendo que vayan, que no lo duden. Porque no cabe duda que puede ser religiosa, puede ser de muchos. Muchísimos. Nosotros hemos hecho una especie de encuesta, porque éramos 4 amigos los que hacíamos el camino, en donde, bueno, pues la relación que tienen, hay una relación interperegrinos interesante, y pues preguntamos a muchos peregrinos de distintos países las razones por las que hacían el Camino de Santiago, y lógicamente las razones son las razones que nos exponían son múltiples, ¿no? En un porcentaje muy elevado efectivamente siguen estando presentes razones religiosas, razones tipo espiritual, otras razones también espirituales que nada tienen que ver con la religión, pero que las personas nos lo expresaban como, bueno, pues un problema interior, ¿no? Sí. Pues el turismo, el arte, en fin, hay múltiples razones, pero realmente lo que sí hemos observado, que todas las personas que estaban haciendo el camino lo terminaban, y de luego no hemos visto a nadie que se sintiera decepcionado, sino que realmente pues todos mostraban pues que les había que era una experiencia realmente magnífica, e incluso que había mejorado una vez que las expectativas que tenían cuando porque empezaron. Ponerse hoy en día en marcha, bueno, hasta cierto punto necesitamos tiempo y no tiene, pero claro, ponerse en marcha en el siglo XII, cuando seguramente que se venía por redimir pecados o por purificación, pero entonces era un sentimiento más religioso. Sí, claramente. Al principio religioso. Pero claro, tú lo más probable es que nunca volvieras. Lo más probable, porque ahí te podían, pues había todo tipo de peligros a lo largo de ese camino. Y entonces tú llegabas, incluso en Villafranca del Bierzo, tienes esa especie de antesala
de lo que ya te falta el final del puerto, pero es que incluso se les daba la indulgencia a los que llegaban y se morían allí en Villafranca. O sea, no cabe duda que... Y mucha gente vino para nunca jamás volver. Aquello era una aventura épica. En la etimología de la palabra peregrino está esa ambivalencia. Por una parte, echarse a andar, recorrer campos, por extensión recorrer países extranjeros, pero también está asociada a la idea de peligro, abandonar la tranquilidad del hogar, correr peligros, porque el fin, la finalidad de la peregrinación, como decía Jesús, vale la pena. Es decir, que fuese por el interés en visitar una reliquia de un santo, ya no digamos de un discípulo, de un apóstol de Jesucristo, fuese por otro tipo de motivación, la idea del camino siempre llevó detrás la idea de abandonar la tranquilidad del hogar y afrontar los desafíos que te vas a encontrar en el camino, como los encuentras en la vida, encrucijadas, dificultades, problemas. Por eso te decía antes frío, calor, claro, todo lo que puede ser, efectivamente, abandonar esa zona de confort en la que estamos todos metidos y nos estamos perdiendo a lo mejor la grandeza de la vida. Es que quizás una de las explicaciones de que se haya convertido en plena época contemporánea, que es una época secularizada, en un fenómeno de masas nuevamente, y que se haya redescubierto esa popularidad que tenía el Camino de Santiago en la Edad Media, responde a este hecho de encontrar sentido, encontrarse a uno mismo. El camino te permite, aunque vayas en grupo, tener tiempo también para ti mismo, para pensar. Mira, otra de las razones que une el camino y la filosofía, el oficio de pensar, y pensar un poco en cuestiones que, claro, la rapidez y el agobio de la vida cotidiana no te permite pensar. Sí, bueno, evidente los peligros a que se enfrentaban los peregrinos, los riesgos a que se enfrentaban los peregrinos, pues han hecho que a lo largo de la historia, lo mismo los poderes públicos, religiosos y civiles, pues hayan creado, pues, bueno, órdenes militares religiosas, precisamente para la protección, para dar seguridad a los peregrinos, albergues, es decir, hospitales, etcétera. Claro. Pues legislación. Legislación. Porque creo que hablaste en Barcelona de un aspecto. Efectivamente, de la legislación. Es decir, y se ha creado, de hecho, una legislación que, teniendo, digamos, origen en distintos países, pues es una legislación única, y que forma parte del derecho de gente, del moderno derecho de gente, es decir, ahí está el origen del moderno derecho de gente. Es una legislación que partía de distintos países, que partía de los poderes civiles y los poderes eclesiásticos, pero que tenía un objetivo, que el objetivo era, pues, la protección de los peregrinos en todos los aspectos, en su caminar hacia Santiago. Luego, la clave está naturalmente en los restos del apóstol. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, la eterna duda, ¿no? Santiago, el hijo del trueno, o Prisciliano, aquel gran obispo, o aquel gran, el que el pobre se lo cargaron de una manera tremenda, el pobre de Prisciliano. Pero entonces nos encontramos con que, ¿por qué los restos del apóstol? Porque hay mucha gente que no tiene un poco de idea. Dicen, bueno, ¿por qué van a terminar el arca con los restos del apóstol en Iria Flavia? Lo primero que mucha gente desconoce es que la Galaecia del siglo IX y ¿cómo se llama? Los obispados, o sea, en ese momento, la Galaecia del siglo IX era una Galaecia culta. Sí. Se podría decir que sí, y era una Galaecia con sus, ¿cómo se llaman? Sedes episcopales, porque teníamos una en Iria Flavia, que era muy importante, otra en Lugo, y Braga me parece que también andaba por ahí, ¿no? Pero te quiero decir que no era una zona, porque te parece siglo IX, no, acosada, eso sí, por las invasiones mahometanas, musulmanas, que estaban constantemente viniendo, y formaba parte entonces de Galicia del Reino de Asturias. Ese es el enclave. ¿Por qué, dice mucha gente, pueden aparecer los restos de Santiago en Iria Flavia?
Porque Santiago lo decapitan en Jerusalén. Bueno, pues hay una tradición de la que nos habla San Jerónimo que dice que los restos mortales de los apóstoles deben permanecer en aquel lugar donde han hecho la predicación. Entonces, se sabe históricamente con bastante seguridad que en torno al año 40 y pico del siglo I, Santiago se convierte en el primer mártir, el primer apóstol mártir, y si nos situamos en el contexto del siglo I, los viajes a través del Mediterráneo, incluso los viajes hasta nuestras costas, eran algo habituales, relativamente habitual y frecuente, e incluso a países nórdicos. En las costas de Galicia, en los trabajos arqueológicos, no solo se han descubierto presencia romana, porque era parte del imperio, sino pues muchas otras culturas viajaban por mar. Entonces el viaje por mar no era infrecuente. Para los historiadores es apasionante el tema. Lo que pasa es que me temo que va a ser muy difícil concluir, y lo que es innegable es que hay toda una tradición religiosa en torno al hecho jacobeo, porque fue desde el principio un hecho admirable, desde que se descubre la tumba, la primera peregrinación del rey Alfonso II el Casto y su corte. Bueno, el hecho de que se haya descubierto en las excavaciones de la catedral la lauda sepulcral del obispo Teodomiro, que está allí expuesta en la catedral, y bueno, todo el propio redescubrimiento en el siglo XIX de los restos del apóstol y sus dos discípulos. Es decir, yo creo que desde el punto de vista histórico, aunque no hay nada definitivo, hay elementos que apuntan a que es perfectamente posible y veraz el hecho. Bastante más veraz, desde luego, que la tesis de Prisciliano, que circuló y circula, porque todo lo exótico tiene su público, ¿no? Sí. Entonces, es un desafío para las personas de ciencia, para los historiadores, pero la mayoría de los argumentos que escuchamos no se sostienen, porque el hecho de viajar en esa época, la tradición de que los apóstoles fuesen enterrados en el lugar de predicación, obviamente, Santiago muere en Jerusalén, se traslada desde el puerto de Haifa, y vamos, no es nada extraordinario, es un viaje relativamente fácil con las embarcaciones de la época. Partiendo de la base de que Santiago su apostolado lo realiza en la península ibérica, en Hispania. O sea, Santiago viene con sus apóstoles, que son 7 u 8, y vienen aquí precisamente a cristianizar. Aquí es donde, entonces, bueno, él viene a cumplir una encomienda que está en el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios debía llegar hasta el fin de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y el confín mayor, el confín es Finisterre. En aquel tiempo. El confín éramos nosotros. El final del mundo conocido. No cabe duda. Entonces ahí encaja todo. Que luego vuelva a Jerusalén, que en Jerusalén lo maten, y que luego él vuelva, como dices tú, algo tan simple como venir en barco. Es que no se olviden ustedes de una cosa importantísima. ¿Verdad que han oído que nuestras maravillosas lampreas eran el manjar exquisito de los emperadores en Roma? Pues lo mismo que iba la lamprea a Roma, pues de Roma venían aquí, y ya no digamos de Jerusalén o de Haifa, vamos, del puerto. No es disparatado. Mucha gente te dice, pero qué disparate, pero cómo van a aparecer en Iria Flavia. Pues era lo lógico. Mira, antes del descubrimiento de la tumba de Santiago, en nuestra Galaecia, a la que antes aludiste, tuvimos a la primera peregrina a Tierra Santa, que es Egeria, que es un prodigio de mujer. En las páginas que conservamos de su viaje, del itinerario a Tierra Santa, pues describe, por supuesto, peregrinaciones por tierra, pero cuando va por mar es más rápido y más seguro, ¿no? Claro. Por tierra a veces el emperador tiene que poner una pequeña escolta, lo que ha hecho suponer que era pariente del emperador, y en fin, el viaje por mar era un hecho cotidiano, muy experimentado en el siglo I. Muy seguro. Muy seguro. Mucho más seguro. Y rápido, ¿no? De ahí las peregrinaciones a través del camino inglés. Lo tenían mucho más seguro y era mucho más rápido. Y por barco andaban por todos lados. Lo de Egeria es un personaje que también es digno de... ¿Se sabe dónde nació?
se sabe que hace alusión a que nació en las costas del Atlántico, concretamente dice cerca de las arenas del mar, pero no dice aquí o allá. Es que yo estoy convencida de que Geria tuvo que ser de Ferrol. Yo estoy convencida por una serie de cosas, y además en el Itinerarium, que es el libro de ella maravilloso, que es yo no sé las feministas cómo no empiezan a activar el nombre de Geria, que es un prodigio, esta mujer. Bueno, es que se hace alusión, ella hace alusión a una especie de autos sacramentales que se hacían en la pequeña plaza de su pueblo que estaba al lado del mar. Y esos autos sacramentales coinciden con los primeros autos sacramentales que se hicieron aquí en Ferrol, en una iglesia que ya desapareció, que era la primitiva iglesia de San Julián, que estaba en la Plaza Vieja. Y si coges una serie de puntos, yo le voy a decir que esta señora tenía que ser ferrolana. Además tenía una fuerza la señora que era cerca del mar, de Concepción Arenal, ¿eh? Bueno, pero volviendo a nuestro camino. Entonces, para los muy escépticos, tampoco tienen motivos para tener ese escepticismo de que cómo es el apóstol. Mira, ¿Cómo no va a ser el apóstol? Casi diríamos, ¿eh? Cada uno debe elegir su razón para realizar el camino. Las personas de fe pues tenemos la gran suerte de realizarlo por razones religiosas, que es una de las principales razones que está detrás del peregrinar. De hecho, la palabra peregrino alude al hecho religioso. Pero hay 1000 razones, porque como antes decíamos, los caminos de peregrinación eran caminos, comunicaban a las personas, viajaban formas artísticas, viajaban modas culturales, viajaba pensamiento. Cuando las personas se encuentran en el camino, cuando viajan y abren su mente, pues con ellos viaja todo lo que es su mundo, su cultura, su forma de pensar. Para las personas religiosas tiene un plus añadido, y para los demás tiene muchos atractivos. Pero siempre riqueza, ¿verdad? Siempre riqueza, siempre sin lugar a riqueza, dudas. siempre. En todo caso, hay un hecho que es innegable, es que la presencia del apóstol en España forma parte del imaginario colectivo y de la historia de Europa. Eso está ahí. Por lo tanto, pues luego se puede discutir, y lógicamente hay gente que sostiene que si en el Estado de España, etc. Pero hay, como ha dicho Marcelino, razones para pensar de que es razonable que haya estado en España, pero lo que es indudable es que forma parte de nuestro imaginario colectivo y forma parte de la historia de Europa, y eso es muy importante. Caminantes ilustres, aparte de San Francisco de Asís, que vino por aquí, de los Reyes Católicos, que por supuesto que vinieron, de nuestro queridísimo don Gaiferos, que era nada menos que el duque de Aquitania. Bueno, vino Santa Brígida desde Suecia, vino, tuvieron los Reyes Católicos, pero después de los Reyes Católicos estuvo también aquí, aunque bueno, por otras razones, pero estuvo aquí el emperador Carlos. La reina Santa Isabel, la reina santa que tanto quieren los portugueses. Exactamente, que hizo el camino desde Portugal. De hecho, a ella se debe la fuerza imparable del camino portugués, ¿no? Claro. A esa devoción que la reina santa, como la llaman los portugueses, tuvo, y además entregando sus joyas, una parte de su ajuar en la Catedral de Santiago. Es decir, que el Camino de Santiago estuvo muy unido siempre a la monarquía española, como dice Jesús, desde la época de los Reyes Católicos, y de ahí en adelante pues todos sus descendientes cuidaron que Santiago tuviese las infraestructuras, caso del Hospital de los Peregrinos, hoy Hostal de los Reyes Católicos, necesarias para la atención al peregrino. Y además porque ellos se dieron cuenta muy pronto que la idea de Europa y la idea de España estaba unida a los valores del cristianismo, a los valores del humanismo, y por eso apoyaron el hecho, tanto en España como después monarcas y personajes ilustres de otros países. Bueno, el actual Hostal de los Reyes Católicos, que fue inicialmente Hospital de Peregrinos, fue construido por los Reyes Católicos precisamente en agradecimiento por la conquista de Granada, agradecimiento al apóstol tras la conquista de Granada, ¿no? Y bueno, en fin,
ahí está, a lo largo de la historia. Después es Felipe II quien crea la ofrenda al apóstol, que se mantiene en la actualidad, en fin, que está presente. Santiago, patrón de España en su momento, declarado patrón de España, está presente en la historia de España. Totalmente, es España, completamente, España viva, no te quepa la menor duda. Y en este momento, por ejemplo, el camino, bueno, estamos a punto, dentro de unos años, del próximo Año Santo. Es el gran boom, claro, pero sigue aún antes de los Años Santos, y en la época en que no es Año Santo hay cada vez más peregrinos, o sea, eso es un fenómeno imparable. Pero el próximo Jacobeo, que es en el 2021, ya está. ¿Estáis preparando cosas? ¿Estáis con tenéis un organigrama de cómo vais a actuar, actuaciones previstas? Vamos a ver, porque ya estaréis sí, vamos listos. A ver, lógicamente hay un programa que se está elaborando y se desarrollará desde la Xunta de Galicia. Perdóname un minuto, vendrá el Papa. Pues eso sí que nosotros no lo sabemos. Eso no lo controlamos pero desde la academia. Desde aquí lo digo, bueno, es que tiene que venir el Papa, es que como no venga, que de momento no ha venido a España, qué buen momento. Pues es un buen desde aquí, momento a ver, para invitarlo. Pero quiero decir que desde la Xunta, pues en fin, se ha puesto en marcha un programa de actos de mucha importancia. Nosotros lógicamente estaremos presentes en donde se considere que podemos contribuir o colaborar a esa promoción, y luego pues nosotros también en nuestra propia actividad pues tendremos una parte importante de cara a la promoción de ese mismo Xacobeo. Porque estáis en comunicación directa, me imagino que con la cosa del Xacobeo, de la Xunta, sí, con turismo, o sea, tenéis buena relación, me imagino, evidentemente, ¿no? Nosotros, aunque somos una institución, como he dicho, sin ánimo de lucro, una institución, digamos... académica, una institución científica y no integrada, digamos, en el aparato administrativo, pero sí es cierto que la academia que nosotros hemos creado fue legalizada mediante un acuerdo del Consejo de la Xunta, bueno, pues que se va a cumplir ahora un año, y es una institución de derecho público, como digo, creado por la Xunta de Galicia. Estamos adscritos a una consellería, concretamente a la Consellería de Cultura, con la cual pues mantenemos una muy estrecha relación y colaboración. También, lógicamente, con turismo, aunque menos, puesto que lo nuestro no es la promoción turística, lo nuestro es la investigación y la promoción del fenómeno xacobeo, pero en otros aspectos, aunque, bueno, pues también todo lo que se haga para promover el Xacobeo, para promover el Camino de Santiago, tiene también un efecto turístico, tiene un efecto de llamada de peregrinos y, lógicamente, pues tiene un interés también turístico. Pero nuestra función fundamental pues es la que es. La investigación. La investigación. En este momento, ¿dónde está la gran... o sea, ¿dónde queréis centraros en la cuestión al investigar qué puntos, qué aspectos de ese camino que veáis que a lo mejor están un poco abandonados y que queráis centrar el foco de vuestros trabajos? Hemos hecho una publicación en colaboración con otras entidades científicas y filosóficas que analizó el Camino de Santiago desde la perspectiva cosmopolita e interdisciplinar, y probablemente, hacías alusión al año 21, sí, al próximo Año Santo, pues una de nuestras misiones será aglutinar pues en un encuentro científico, reunión o congreso a expertos de muy distintas disciplinas para que analicen a la luz del presente el hecho jacobeo. Puede ser viajando y descubriendo todavía más aspectos históricos, pero analizar también el camino en nuestro tiempo y el camino en la actualidad. Sí, sí. Y eso creo que será una actividad de gran interés, porque, como te decía, aunque pretendemos de alguna forma ser una referencia en España de los estudios jacobeos, es un tema que preocupa universalmente. En Estados Unidos hay gran cantidad de investigadores dedicados al estudio del camino y en todo el mundo en estos momentos. Antes hablaba de Japón. El hecho jacobeo y la experiencia de la peregrinación jacobea interesa muchísimo en Japón. Ellos tienen también
decenas de caminos de peregrinación vinculados al budismo, al sintoísmo, sí. pero la comunicación con la experiencia del Camino de Santiago ha sido muy enriquecedora y han participado en Santiago en distintos congresos. Es decir, que el mundo de alguna forma está bastante más comunicado e interconectado también en el ámbito de la investigación. Oye, es curioso la vinculación que tienen los japoneses con España, porque les apasionan cosas que forman parte de nuestras raíces, ¿no? Ya no te digo ya no te digo desde las hortensias hasta las flores, que aquí pues debe ser porque tenemos un clima muy parecido o algo por el estilo. Luego les apasionan los toros, les apasiona el flamenco, les apasiona el camino. Es que es curioso, la ¿verdad? Sí, yo creo que es precisamente algo tuvo que ver San Francisco Javier. Yo creo por ahí, pero posiblemente, y luego el contraste, lógicamente, de su cultura con la nuestra. Pues, además, los japoneses pues tienen mucha inquietud de viajar y conocer a ti, entonces, bueno, pues la España les resulta atractivo, no solo para los japoneses. Ahora mismo, por ejemplo, están viniendo a Santiago coreanos, pero muchísimos, muchísimos coreanos, muchísimos. Como hay de africanos, sudafricanos, etcétera. Nosotros en nuestro peregrinar, pues hayamos encontrado pues, gente de todos los países del mundo. Ahora, especialmente japoneses y coreanos, nos llamó la atención, es cierto, nos llamó la atención. Y luego lo que llama también la atención es que, por ejemplo, lo mismo que en un principio, o sea, tenemos todo la lucha del cristianismo en ese momento. Bueno, la lucha ha habido muerte contra el Islam, porque o ellos son nosotros, y fueron, no cabe duda, toda una reconquista, 11 siglos de intentar desde Covadonga hasta la conquista de Granada. En ese momento tenía que ser terrible, porque hasta las campanas de la catedral se las llevaron, o sea, eran incursiones y era una ferocidad tremenda. Hoy asistimos también a una especie de, bueno, hablábamos del relativismo al principio, pero ahora hablamos también un poco de lo que puede ser la confrontación entre dos civilizaciones que desgraciadamente parece que no son muy compatibles. Por un lado el pensamiento cristiano, con todos sus principios, y por otro lado el pensamiento islámico, con todos sus principios que chocan. De momento hay una gran diferencia cultural e incluso en la concepción del Estado. Decía Karl Popper que las sociedades democráticas son sociedades abiertas. La peregrinación a la Meca, que es una peregrinación medieval también, como la del Camino de Santiago, es una peregrinación cerrada, restringida férreamente a los fieles musulmanes del Islam, ¿no? La peregrinación a Santiago o a Roma o a Jerusalén, la peregrinación cristiana, fue siempre una peregrinación abierta, de acogida, incluso interreligiosa, porque la experiencia actual es que llegan a Santiago personas de muy distintas religiones. En ese sentido, pues claro, la cultura islámica en la historia de la civilización ha evolucionado de una forma muy distinta, no ha tenido nuestro renacimiento, lo que supuso el renacimiento en la cultura occidental, la apertura y secularización de las ideas, el pensamiento liberado de la religión. No es que no exista religión, sino que el camino de salvación y el camino de conocimiento en Occidente fueron dos caminos distintos. En muchos casos, en los regímenes, todavía existe una unión entre el pensamiento religioso y el Estado, que aquí es una teocracia, que aquí pues ya no tenemos en muchos países como España, que fue de los pioneros, y en otros países europeos que poco a poco supimos conceder un espacio distinto a cada una de estas vías de conocimiento, la vía de la fe y la vía de la razón. Bueno, pues estamos llegando al final del programa, se ha pasado en un vuelo. Yo lo único que quiero, bueno, creo que vais a volver a presentar aquí algo en la academia, en Ferrol, en algún momento. Me habéis dicho que hay que preparar algo, porque aquí el camino inglés es muy importante.
Y el camino inglés desde Ferrol fundamental, que lo digo desde aquí, no tenemos albergue de peregrinos, que es una vergüenza, y la señalización deja mucho que desear. Y sí, estamos aquí deseando porque es fundamental. O sea, nuestro puerto fue el cobijo de todos sí, esos sí, peregrinos. la llegada, fue, mira, en la calle, al principio de la calle San Francisco, en el número 7 de la calle, se llama el Espíritu Santo, y ahí fue, en el siglo, me parece que 12, el primer hospital chiquitito, primer hospital de peregrinos, sí, dedicado al Espíritu Santo, y era el primero. Si lo tuvimos en el siglo XII, que no tengamos un albergue en el siglo XXI. Pero bueno, de vosotros yo creo que me vais a poder echar una mano. Bueno, estaremos aquí, por supuesto, para hablar del Camino de Santiago y para hablar del Camino inglés. Por supuesto. Jesús, a yo te agradezco disposición. muchísimo que hayas venido, que os hayáis desplazado de Santiago, Jesús y Marcelino. Ha sido un placer. Que hayáis venido los dos juntos en el Desde coche, luego. como tú me decías, porque señores míos, son el presidente y el vicepresidente. Entonces, yo creo que os tiene que llevar el Espíritu Santo así hasta la ciudad, hasta Compostela, y que no pasa absolutamente nada, porque menudo problema tendríamos. Os lo agradezco, ya sabéis dónde tenéis aquí vuestra casa. Siempre que Pues queráis sí, estaremos dispuestos a divulgar todas estas cosas tan maravillosas, porque esto nos hacen grandes a los gallegos y nos hacen muy grandes a los españoles. Entonces, Jesús, 1.000.000 de gracias. ¿Sí? Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí y por supuesto estaremos siempre que seamos llamados para hablar del Camino de Santiago, para hablar del fenómeno Xacobeo y para hablar del Camino inglés. Muchísimas gracias, Marcelino, 1.000.000 de gracias por todo y nos veremos dentro de poco, Pues si Dios quiere. así lo espero y lo deseo. Muy bien, y a todos ustedes cerramos luego con una pequeña aportación que a lo mejor les interesa, pero desde aquí hasta el próximo miércoles y muchas gracias por su colaboración.